Todos vamos a iniciar más una clase de Derecho Diplomático del día de hoy. Quiero preguntarles una vez más a quienes se están conectando para dar inicio a esta clase si cómo está saliendo el audio, si está saliendo bien, si no tiene interferencias y sobre todas las cosas si realmente se me escucha bien, ¿verdad? Esta les adelanto que es una de las bolillas más polémicas de toda la materia y vamos a salir un poco de lo que es propiamente dicho, incluso el contenido de la materia, para hablar un poco eh, en qué terreno estuvo imbuido el Paraguay durante la Guerra Fría. De esa manera también vamos a hablar del nacimiento de los emprendimientos de explotación hidroeléctrica en el Paraguay. Quiero preguntarles por segunda vez si se escucha bien, si sale bien el audio, si no hay interferencias. Entonces yo también me quedo más tranquilo para poder seguir con la clase. Bueno, muchas gracias Raquel, ya me están comentando que se escucha bien. Bueno, le estaba diciendo de que esta es una de las bolillas posiblemente más polémicas de toda la materia. Vamos a hablar del contexto en donde el Paraguay vivió la Guerra Fría y sobre todas las cosas en qué momento nacen los proyectos de aprovechamiento hidroeléctricos en el Paraguay. El día de hoy, que espero no sea muy largo y ustedes me avisan si me excedo, no vamos a hacer apología ni a favor ni en contra de ningún sistema político. Vamos a tratarlo de analizar en forma objetiva, sobre todo con datos concretos, con hechos y sobre todas las cosas que ustedes quiten su conclusión, como siempre lo hacemos. La primera lección de todo ser humano para alcanzar la libertad es la duda, como ya decía Descartes en el discurso del método. El pienso luego existo es el dudo luego existo. Incluso todo lo que yo digo como profesor, ustedes lo tienen que confrontar y quitar una tercera opinión. Habíamos hablado en la clase anterior del... Perfecto, Jorge, ahí ya me pasaste tu número de cédula, presente, Caro, presente. También estoy viendo ya a todos quienes están, Katy, presente, a todos los que están ya le estoy viendo. Vamos a anotar, yo después controlo exactamente todos quienes están prendidos. Vuelvo a decir, la clase anterior habíamos hablado nosotros de la finalización de la Guerra del Chaco, de lo que fue principalmente la importancia de la Guerra del Chaco, en donde no solamente que recuperamos territorio, sino recuperamos el orgullo nacional, recuperamos el vencer o morir, recuperamos en Boquerón y en la Guerra del Chaco la garra guaraní. Si nosotros perdíamos esa guerra, nosotros nos íbamos a tener esos preceptos tan profundamente arraigados en nuestra alma. Por eso es que cada plaza en la región oriental, volvemos a decir, tiene el monumento al soldado desconocido. Pero lo que no analizamos es que a la finalización de la guerra, no había transcurrido un año de la finalización de la guerra y se produce un golpe de Estado en el Paraguay. Imagínense ustedes todo el ejército en armas después de defender durante 3 años el Paraguay tuvo aún fuerzas para derrocar a un gobierno. Creo que cabe hacer acá un análisis sobre lo que fue el gobierno del presidente Eusebio Ayala, que para mí fue un gran gobierno, un gobierno patriótico, pero pagó la cuenta de un cheque librado ya de la anarquía de su partido, que lo fue durante muchísimos años. ¿Y a qué me refiero con esto? Que desde 1904, señores, desde 1904 hasta 1940, nosotros cambiamos más de 20 presidentes de la República. Dormíamos con un presidente, amanecíamos con otro. Golpes de Estado, cuartelazos, guerras civiles, magnicidios, asesinatos políticos, secuestros, prohibición de los demás partidos. Por eso cuando ustedes escuchan que un partido prohibió la participación durante el gobierno del presidente Stroessner a otro partido, bueno, en realidad no inauguró nada el Partido Colorado,
sino que ahí lo estoy viendo, lo sigo viendo. Gracias por los saludos, Jazmín, Betsabe, Juan Carlos Delgado, Jazmín Vallejo, buenas tardes, me saludan, pero continúo y después seguimos. No inauguró nada el Partido Colorado porque todos los partidos políticos de la oposición estaban proscriptos prácticamente durante todo el periodo liberal. El Mariscal López fue declarado fuera de la ley de los hombres. En el colegio militar se cantaba el himno del general Belgrano y la marcha San Lorenzo. El día de la muerte de Bartolomé Mitre fue día declarado de luto nacional en el Paraguay. Imagínense ustedes, se prohibió el guaraní por ser un idioma de indios, por ser un idioma incivilizado. Y producto de esas guerras civiles, por ejemplo, entre la de 1904 y la del 22 murieron prácticamente la misma cantidad de ciudadanos compatriotas que en todo lo que perdió el Paraguay durante la guerra del Chaco. ¿Ustedes pueden creer eso? Entre revoluciones internas, encima, entre facciones de un mismo partido político. Es una locura, entre los famosos Saco Pucú y Saco Mbucú, entre los chirifistas y los cheristas, ¿verdad? Cívicos y radicales. Es una locura, ¿verdad? Entre facciones del mismo partido liberal de gobierno. Eso logró que Bolivia penetre en el Chaco y que dio lugar finalmente a que se desate la guerra del Chaco. Como hemos visto, finalmente, luego de más de 3 años y el Paraguay conseguir lo imposible, que es la recuperación del Chaco, y la recuperación, porque casi igual a la recuperación de la soberanía territorial, la importancia del Chaco es principalmente moral. ¿Por qué? Porque nosotros como paraguayos recuperamos el alma de la raza en el Chaco. Y les digo más, este nacionalismo que nosotros tenemos, y ahí abrimos otra vez nuevamente un paréntesis, que se opone hasta el día de hoy, que tenemos tan arraigado nuestro espíritu conservador, vamos a decir. Muchos dicen de que fue desde la época de Alfredo Stroessner, y no, están muy equivocados. El espíritu conservador del Paraguay se recuperó y se acrecentó con la victoria de la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque el paraguayo hasta esa época tenía vergüenza de sí mismo, de esa derrota terrible de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Los vencedores nos enseñaron a tener vergüenza de nuestra propia historia. Vuelvo a decir, el guaraní se prohibió por ser un idioma de indios. El mariscal Francisco Solano López fue quitado de la ley de Dios y de los hombres, al igual que el doctor Francia. Aquí el gobierno liberal declaró día de luto nacional la muerte de Mitre. En el colegio militar no se cantaba la canción del Mariscal López, se cantaba la marcha San Lorenzo y el himno del general Belgrano. Imagínense usted el momento de claudicación que teníamos en esa realidad. Y la victoria del Chaco fue la victoria de la recuperación de la autoestima del alma del paraguayo. Porque si nosotros perdíamos esa guerra, no solamente que íbamos a estar haciendo migraciones en Puente Remanso o acá nomás en el Miguá, sino que íbamos a tener el germen de la vergüenza, de la cual nunca nos íbamos a recuperar. Nosotros recuperamos la garra guaraní que vemos hoy en el fútbol, que hoy vemos en los deportes, que vemos en esta misma lucha contra el COVID-19, la garra guaraní, el vencer o morir, el viva el Paraguay. Recuperamos la guerra del Chaco. Y a partir de ese momento el paraguayo volvió a estar orgulloso de su historia, de la figura de sus héroes pasados. Por eso es que nosotros somos tan conservadores hoy en día. No fue que Alfredo Stroessner, no. En el Chaco el Paraguay volvió a recuperar su base, porque ¿cuál fue el cimiento de su fe? Fue la Virgen María, señores, y fue la iglesia, y fue Jesucristo. Y que cuando la moral, incluso hasta en Nanagua están los libros, tambaleaba, los oficiales recorrían la línea, porque mi propio abuelo, que está allá atrás, fue comandante del regimiento del RI-5 General Díaz, ¿verdad? Del segundo cuerpo de ejército, al mando del coronel Rafael Franco y de Federico Hueman Ismil, la sexta división, que hasta el alma de la raza fue recuperada, porque si nosotros perdíamos esa guerra desaparecíamos moralmente. Eso es lo que nosotros no nos ponemos a analizar cuando analizamos la importancia de esa guerra. Nuestro espíritu conservador nace ahí. Y cuando la moral tambaleaba, los oficiales recorrían la línea con la imagen del mariscal Francisco Solano López.
y decían a todos los soldados, en Nanagua pasó eso, ustedes quieren ir a entregarle a los bolivianos, al enemigo, ustedes quieren entregar el alma a nuestra raza. Y lo hacían a escondidas porque durante el gobierno liberal estaba prohibido hablar del Mariscal López, no podíamos ser nacionalistas, porque eso iba en contra del liberalismo y de los espíritus, digamos, de superioridad que nos imponía Buenos Aires. El espíritu conservador se recuperó en la Guerra del Chaco y triunfó en febrero de 1936 cuando le otorgó el pasaporte de ir fuera del país al doctor Eusebio Ayala y al mariscal Estigarribia. Vuelvo a decir, si bien fue una injusticia, ya que fueron tanto el presidente de la victoria y el general Estigarribia, su comandante victorioso, el Partido Liberal pagó la cuenta ahí de un cheque librado hace demasiados años y que nos sumió de una anarquía política en el cual el Paraguay no pudo superarse. Ustedes se imaginan ese periodo desde 1904 hasta 1940, 27 presidentes de la República. No se podía poner una piedra sobre otra, no se podía construir absolutamente nada. Por supuesto que estábamos destinados al fracaso como país. Y en ese marco aparece la Revolución de Febrero de 1936, cuya primera ley fue declarar al mariscal Francisco Solano López como héroe máximo de la nacionalidad paraguaya. Fue una revolución nacionalista la del coronel Franco, que entre comillas todas las operaciones de élite más audaces y de mayor peligro fue llevado a cabo por el segundo cuerpo de ejército al mando de Rafael Franco. La famosa marcha de Carandaitú, las famosas operaciones en Urubobo, la ruptura del cerco algodonal, Macharete, Charagua y la entrada a Bolivia fue encabezada. Vemos que en Irendahuela el objetivo principal del coronel David Toro era que caiga Franco. Le tenía prácticamente una admiración y odio, pero fue el otro el que le hizo finalmente el cerco, ¿verdad? En el Carmen Irendahué con Eugenio Agaray como vimos. Entonces ahí se recupera el nacionalismo paraguayo. No es como dicen con Stroessner, con la exaltación de la figura del nacionalismo. No, se recupera en el Chaco y se recupera con el coronel Rafael Franco. A partir de ahí el oratorio de la Virgen de la Asunción pasó a ser Panteón Nacional de los Héroes. Fue oratorio de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, y el Mercado Guazú se trasladó a lo que hoy conocemos como el Mercado 4. Ahí estaba el mercado, el único caso en donde el mercado estaba en el centro de Asunción. Y por supuesto, la Virgen de la Asunción pasa a tener la banda de la tricolor, la bandera paraguaya, y ella forma parte está presupuestada la Virgen, es la única Virgen que cobra sueldo, por así decirle, patrona también de nuestras armas. Entonces, quiero ir sobre este punto a decir lo siguiente. El Partido Liberal paga una cuota enorme de un periodo de anarquía. ¿Ustedes se imaginan si nosotros podíamos construir una piedra sobre otro dentro de ese periodo de anarquía y de guerra permanente entre los paraguayos, de tanto odio y metiéndonos bala todo el día? No. Por eso es ahí, y me quiero adelantar ya posteriormente, cuando se produce el golpe de Estado en 1954 que lleva al poder al presidente Alfredo Stroessner, su primera intención fue la de realmente terminar con 50 años de anarquía. Y aquí no quiero hacer un juicio de valor, yo vuelvo a decir, no voy a hacer un juicio de valor en forma subjetiva, sino vamos a tratar de circunscribirnos a un punto exclusivamente objetivo. Veníamos desde principios del siglo de una serie de golpes de Estado, de cuartelazos, de guerras civiles, de atentados entre nosotros. El milagro de la Guerra del Chaco logró la reunificación de la familia paraguaya sin diferencia de partido, y lo primero que hizo el soldado paraguayo después de 3 años en combate es echar a patada al régimen liberal, porque esa es la verdad, cansado justamente ya de su periodo de anarquía. Lastimosamente reaccionaron nuevamente en 1937 y de la mano de Félix Paiva de lo que se conoce como el gobierno de la Facultad de Derecho llegaron al poder y prepararon, ahí está lo que se edita de la historia,
La Constitución de 1940, que no es una constitución, es una constitución totalmente nazi, totalmente nacional-socialista, fascista. El fascismo se le indica al Partido Colorado, pero la Constitución del 1940 fue preparada para el Partido Liberal, porque en esa Constitución se suprimía todos los partidos políticos, incluso el Congreso, y le otorgaba al gobierno, el Ejecutivo, toda la potestad de la ley. Incluso un soldado en plena calle podía decretar la ley marcial y ajusticiar a una persona en caso de sospecha. Y eso fue preparado para el Partido Liberal, fue preparado para el mariscal José Félix Estigarribia. Eso fue preparado para el mariscal José Félix Estigarribia. Por supuesto que ese accidente, el 7 de septiembre de 1940, terminó y fue finalmente el presidente Higinio Morínigo el que gobernó con esa constitución. Pero no fue un invento, vamos a decir, del Partido Colorado como la que se achaca y sobre la constitución que gobernó, que va a gobernar Alfredo Stroessner. Permiso, por favor. Bueno, discúlpeme, volvimos otra vez al aire, se me fue también. Bueno, entonces en ese marco, el Partido Colorado no inventó nada. Y vuelvo a decir, nosotros éramos el país que teníamos menos infraestructura. Acá en el Paraguay no había agua corriente. Acá por supuesto no había luz. Teníamos solamente una central en Sajonia que daba luz 2 horas por día y que finalmente era lo que daba, hasta la calle Brasil llegaba. Después ya no teníamos luz en todo el Paraguay, salvo en Puerto Casado o demás. No teníamos ruta, no teníamos infraestructura, pero claro, por favor, si en ese marco de anarquía política no hubo capacidad de hacer nada. En ese marco toma el gobierno. ¿Y quién fue Alfredo Stroessner? Para que la gente entienda también. Oficial egresado del colegio militar con honores. Ustedes imagínense, yo tengo una anécdota ahí, incluso familiar, porque él fue menor que mi abuelo, pero finalmente termina primero, porque los camaradas de la remesa de mi abuelo en 1931 eran nada menos que Carlitos Domaniski, José II da Costa de Cut, era Pantaleón González Yegro y otros. Los Stroessner era más joven, pero termina primero porque era muy destacado en matemáticas, en física. Y apenas termina el colegio militar, se recibe de cadete, es enviado becado a Brasil. Y ya desde los años mozos era todo en el colegio militar, en el ex colegio militar, que entre comillas destruyeron construyendo el adefesio más feo de la capital, que es el plato volador, ese donde está el Congreso. Ustedes se pueden imaginar que en el ex colegio militar, donde era el colegio de San Carlos, destruyeron la parte histórica más hermosa, mientras todos los países del mundo tienen su parte histórica. Nosotros ahí nos fuimos a meter ese adefesio. Bueno, pero ese ya es otro tema. Bueno, pero finalmente Alfredo Stroessner termina primero y en el arma de artillería donde se especializa llega a ser el mejor. Y así es que inicia la guerra, él como morterista. Hay una anécdota de la cual se cuenta de que él corrió, vamos a decir, abandonando su mortero dentro de lo que fue el RI-6 Boquerón, su regimiento en combate. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Él ahí pierde el famoso mayor infante Rivarola, Joel Estigarribia y otros fueron sus camaradas que murieron a su lado cuando cae un morterazo dentro de la isla donde se encontraban. Y él respetó, apreció y tuvo un amor entrañable a todos sus camaradas de la guerra del Chaco, no importa de qué afiliación política hayan sido. Era un hombre de palabras y por supuesto termina con el rango ya de teniente primero y pasa a destacarse y nuevamente a ser becado a los mejores países por su preparación intelectual. No hablaba en el colegio militar, hablaba poco, prácticamente no hablaba, era muy cumplidor, pero realmente se destacó rápidamente en las matemáticas y en el cálculo de la artillería. Era un gran calculador, con el observador prácticamente era capaz de poner el mortero en el objetivo. En ese marco su prestigio, como es lógico, avanza. Cuando finalmente llega a ser él, haciendo el grado de general de brigada, es el general de brigada más joven en toda América del Sur. Ustedes pueden creer eso. Más joven de toda América del Sur. O sea, tenía un prestigio ganado y venía de una familia humilde.
Porque pese a que su padre fue alemán, vino a vivir en una pensión, que es justamente acá en la esquina, que es la casa de los Abdo, que él vivía en la pensión de la familia Abdo, de don Juan Abdo, padre o sea, el abuelo del actual presidente de la República. De ahí que ellos se hicieron muy amigos, porque los Abdo eran parientes de Matiauda, de la madre del presidente Stroessner. Bueno, en ese marco llega al poder en 1954 y este país no tenía infraestructura para nada. La imagen que yo les puedo dar es la siguiente. El Paraguay era culata, yobay y arena. Todos los sectores creyeron que lo iban a poder manipular a Stroessner. Los industriales creyeron que iban los grandes importadores del azúcar, de la madera, del estaño, de los terratenientes. Porque estamos hablando de terrateniente. La gente dice, ahora es un vocablo izquierdista hablar terrateniente, pero los terratenientes en aquella época, Casado, Sartre, Mianovic, la industrial paraguaya, Obdulio Barte, estos tenían 1 millón de hectáreas cada uno tenían. Por darte un ejemplo, Carlos Casado tenía 5 millones de hectáreas en un departamento. Y la industrial paraguaya era dueño prácticamente de toda Mambay y Concepción. Obdulio Barte era dueño de todo Alto Paraná y Tapúa, pero un solo tipo, estamos hablando. Entonces, en esa realidad se enfrenta el Paraguay con Asunción y con esta variante. Porque nosotros no podemos analizar los hechos sin tratar de circunscribirnos en el momento de espacio y tiempo oportuno. Es muy fácil aquí con mi mate en el año 2019-2020 analizar un hecho histórico de aquel momento desde la tranquilidad de mi hogar y desde la computadora del celular, pero si nos ponemos nosotros en ese momento de espacio y tiempo, tenemos que analizar. Los oficiales militares, entre ellos un líder muy importante dentro del propio Partido Colorado, que tenía un gran prestigio, que se llamaba Epifanio Méndez Fleitas, creyó que lo iba a dominar exclusivamente y rápidamente a esto. Epifanio Méndez tenía la idea de llevar al Partido Colorado más a la izquierda. El sueño de la izquierda siempre fue infiltrar al Partido Colorado para llevarlo a la izquierda, como ocurrió de cierta manera con el peronismo en Argentina, sobre todo del triunfo de la Cámpora. Pero quiero volver al tema y no separarme, sino decir lo siguiente. Rápidamente se encontró con que en el Paraguay no había ni siquiera pan. Y partió de esta base y dijo, si este país no puede darle pan a su pueblo, porque todos los días recorría un carrito con pan que venía de la Argentina, a la mañana salía un precio, a la tarde otro y por la cara del cliente otro, ni siquiera había agua. Entonces nace con apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos de América, el Plan Nacional del Trigo y convoca para su gabinete, señores, y discúlpenme, no a una Patricia Zamudio ni a lo que está, convoca a su gabinete a las mejores mentes respetadas de este país. Y por citarlo en un ejemplo, y ustedes lo pueden corroborar, Hernando Bertoni, Federico Manderburger, Raúl Peña, el Raúl Zapena Pastor, Alberto Nogués, Hipólito Sánchez Kell, Enzo de Bernardi, César Romeo Acosta, Ezequiel González Alsina, y podemos estar, pero un nivel de un gabinete que yo no me puedo ni imaginar en una discusión entre el ingeniero Enzo de Bernardi, con Hernando Bertoni, César Barrientos, Romeo Acosta, a un nivel con Raúl Zapena Pastor, a un nivel intelectual del tamaño de esa gente. Porque la gente dice que esto fue una degeneración. Un gabinete de ese tipo, hay que ver si el Paraguay lo volvió a tener, señores. No estoy haciendo ni un juicio de valor, estamos hablando exclusivamente objetivo. Después cada uno de ustedes va a quitar su conclusión y vamos a habilitar el periodo de preguntas y respuestas. Y se lanza el Plan Nacional del Trigo. Nosotros no nos podemos llamar país si es que no podemos ni siquiera producir pan para nuestra gente. Y se lanzan las grandes obras de reestructuración rural del Paraguay, de la gran reforma agraria, que es la primera reforma agraria importante desde el doctor Francia y los López. ¿Por qué, señores? Porque el gobierno, guste o no, y ustedes lo pueden confrontar con otros libros, el gobierno de, entre comillas, la dictadura, destruyó las grandes concentraciones de tierra. ¿Por qué?
porque habilitó por primera vez el Plan Nacional, la Oficina Nacional de Tierra, después Instituto de Bienestar Rural y hoy INDER, al entregarle 30 hectáreas de tierra a cada egresado del servicio militar obligatorio y a cada excombatiente de la guerra del Chaco, que tuvieron 20.000 beneficiarios en un primer momento hasta ahora. La base del sistema rural en el Paraguay y la región oriental es el título antiguo del IBR. Las 30 hectáreas que el gobierno le otorgó. Pero yo no lo estoy inventando, se dio eso. Y como decía Hernando Bertoni, solamente lunes y martes voy a estar por Asunción. Yo miércoles, jueves hasta el sábado estoy por el interior. Mi trabajo es en el interior. El Plan Nacional del Trigo. Acá no se conocía la soja, la soya en ese momento. ¿Quién lo lanza? Bertoni. El paraguayo no comía verdura. Acá no había ni siquiera naranja. ¿Quién lanza todos esos planes a partir del INTA, Instituto de Estudios Tecnológicos Rurales? ¿Quién? Es el genio. Y lanza en el campo de la educación, de la mano del doctor Raúl Peña, la famosa formación de las escuelas medias básicas diversificadas. ¿Qué significaba eso? Según la reforma intelectual del gran Ramón Indalecio Cardoso, que ni siquiera pertenecía a su partido, pero sí tenía esa idea de que cada región del Paraguay debe ser educado de acuerdo a los recursos rurales con que cuenta esa población en ese lugar. Ñembucú con los esteros de una manera, Misiones con los llanos de otra manera, y Tapúa con su riqueza forestal y emigrante de otra manera. Entonces todas las rutas, todas las escuelas y colegios, y por citarlo de alguna manera, lo que era la Universidad Nacional de Asunción hizo apertura ahí en el campus de San Lorenzo. Cuando se abrió eso ahí, todo el mundo decía, pero se abrió en el otro mundo. ¿Quiénes vamos a ir ahí? Que eso ya es el interior del país. Vamos a hacer una ciudad universitaria con cada facultad a un nivel. Y yo les pregunto la calidad aquí realmente de la enseñanza. Y lo digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho. ¿Ustedes creen de que en aquella época se estudiaba con folletos? ¿Ustedes creen de que iban a rendir alguna materia con un folleto? Si acá había tanta persecución, ¿qué hacía un Luis de Gasperi como profesor titular de su cátedra? Una de las mentes liberales más brillantes de la historia. ¿Qué hacía un Frescura y Candia? ¿Qué hacía un Blas Hermosa? ¿Qué hacía un Zapena Pastor, un Hipólito Sánchez Quel, un Ramiro Rodríguez Alcalá? Y yo le pregunto si con esa clase de profesores ustedes iban a pasar en folleto. Y lo mismo podemos trasladar a la Facultad de Medicina. ¿Cuál era el nivel de enseñanza de la Facultad de Medicina? ¿Cuál era el nivel de enseñanza de la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, de Odontología? Quiero yo ver ahí que la gente, se dice pues que el Partido Colorado idiotizó a la gente. Pero quiero ver yo cuál era el nivel de la Facultad de Derecho de Enseñanza en ese momento y hoy, con esa clase de profesores. Quiero ver lo que era el nivel de enseñanza de esa Facultad de Medicina en aquella época y hoy. Y quiero ver yo si realmente ahí uno podía por joderle al profesor ahí en una mesa oral. A patadas te iban a echar. Y quiero yo preguntar también cuál era el nivel de enseñanza de las escuelas de enseñanza media diversificada, tanto en la capital como en el interior. Yo quiero que ustedes me digan si ustedes llegaban con el guardapolvo sucio, si es que los iban a dejar entrar a clase. Si ustedes llegaban tarde, si los iban a dejar llegar a clase. Si ustedes hacían un trabajo con fea letra y mal, si es que lo iban a aceptar. Si ustedes llegaban despeinados, si lo iban a... No digo yo ahora con piercing, tatuaje, todo eso, porque ahora todo pasa parte de los derechos del alumno y puede usar el celular, piercing y todo lo que quiera en la clase. Y si el profesor lo dice, nada, es opresor, machista, heteropatriarcal, retrógrado, dictador, nazi, fascista. Eso es ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el nivel? Yo pregunto si en una escuela, en aquella época, en una escuela pública, no hablemoslo de la privada, alguien salía sin leer y escribir. Porque yo conozco estudiantes hoy universitarios que cuando muchas veces le di para leer, disimulé y le dije, no, por favor, pásale a tu compañero porque parece que estás medio ronco, disimulé. Pero quiero saber. Entonces, en ese marco se hablan también, aparecen las grandes obras de infraestructura. Acá no había agua corriente, señores. Nace Corposana. La única planta de tratamiento, ustedes pueden creer que la única planta de tratamiento hasta el día de hoy de agua que tenemos en el Paraguay es de aquella época. Ustedes pueden creer que hasta el día de hoy los únicos dos puentes en el río Paraguay son de aquella época.
Ustedes pueden creer, y aquí podemos, que la única pileta olímpica que tiene en el Paraguay hasta el día de hoy es de aquella época. Y ni citemos el aeropuerto. Acá bajaba Lufthansa, señores, bajaba Iberia, bajaba Inster, que es American Airlines. Y la línea aérea paraguaya tenía vuelo directo a Bruselas, a Frankfurt, a Estados Unidos de costa en costa, tanto en Los Ángeles, en la costa este como en la costa oeste, en Nueva York, en Miami, no invento yo, y a toda América. Teníamos una flota mercante del estado en donde barcos paraguayos con bandera y nombre en guaraní surcaban todos los mares en todo el mundo con la bandera paraguaya, con nuestros productos. Hasta el tren llegaba a Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Entienden? No todo. Ahora, si ustedes me dicen, a mí me llegan a decir en qué estoy mintiendo. Y no hablemos también económicamente de lo que fue el guaraní, la solidez. Creada esa solidez desde la escuela de César Romeo Acosta y anteriormente durante el gobierno de Higinio Morínigo. El guaraní es la moneda más estable hasta el día de hoy. El Banco Central es creíble. Y nosotros y la población cree en la moneda, en la administración de la economía, por esa escuela de excelencia formada en el Banco Central del Paraguay. Entonces, cuando a mí me hablan, vamos a ir punto por punto a hablar. Vamos a ver lo que fue la administración de la agricultura y ganadería. Vamos a ver lo que fueron las obras públicas. Cuántos puentes, cuántas rutas, cuántos caminos. Los desagües pluviales que solamente se volvieron a hacer durante la época del intendente Arnaldo Samaniego. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que el intendente Arnaldo Samaniego vuelva a encarar una obra. Eran desde la época de Porfirio Pereira Ruiz Díaz. Y les pregunto yo, todas las plazas y parques estaban con flores de estación y se cambiaban en el centro las flores. Cada 2 días se cambiaban las flores para que no estén marchitas. Y lo que era... No, bueno, entonces... Yo no quiero hacer una apología. Yo estoy tratando de ustedes hablarle en forma objetiva. En ese marco, y ahora, ¿qué es lo que sucede en materia civil en el Paraguay? Porque se cometieron atentados contra los derechos humanos, porque se cometieron injusticias, porque también se torturó, porque también se asesinó. Pero ¿qué es lo que ocurrió que llevó a eso? Yo pregunto, como diría Carlos Marx en su estudio de análisis El origen del capital, porque Carlos Marx describe y toma la revolución del 18 Brumario que lleva al poder a Luis Napoleón Bonaparte en 1851, un rayo no puede aparecer a partir de un cielo sereno. O sea, a partir de un cielo con un sol radiante no puede caer un rayo. Tiene que haber condiciones que se nublen para que eso suceda. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que permitieron que aparezca un Alfredo Stroessner en la historia del Paraguay? Las condiciones internas ya lo vimos. ¿Y cuáles fueron las condiciones externas? Primero parecía un conflicto de Europa, el triunfo de la revolución bolchevique, como vimos, que llevan nada menos que Lenin, Stalin al poder. Stalin lo consolida. En ese momento parecía un problema de Europa y de Asia con la guerra de Corea, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que motivó a Washington, a la oficina oval y al Pentágono pegar el grito al cielo aquí en América? Lo que le pegó el grito al cielo en América fue el triunfo de la revolución de unos muchachos intelectuales de la clase alta, extraordinariamente formados en Cuba desde Sierra Maestra, que llevando adelante una revolución, porque cuando dice Fidel, cuando cruzamos desde México con el Granma, cuando bajamos éramos solamente 11 personas y el ejército de Batista tenía 30.000 hombres, y el que a mí me dice que no podemos conseguir nada, yo no le creo, porque él mismo dijo, éramos 11 cuando bajamos del Granma, y logra que esa revolución triunfante finalmente llega hasta las columnas, hasta La Habana, y entra la famosa entrada triunfal de Fidel, el Che y Camilo en La Habana. Ese fue el elemento que pegó el grito al cielo y señaló la alarma en la oficina oval, en el Pentágono, en Washington, que la Guerra Fría se trasladaba desde Europa a la casa, prácticamente enfrente a los Estados Unidos, y el triunfo de Fidel y la revolución cubana
significó, por supuesto, inmediatamente el nacimiento como reguero de pólvora del ejército de las FARC, de Sendero Luminoso, del movimiento en Nicaragua, donde estaba el padre Ernesto Cardenal, que finalmente va a tener una discusión con el Papa, de los Tupamaros ya acá en la parte del Uruguay, de Sendero como dijimos, y por supuesto en Argentina del ERP y de Montonero, y en el Paraguay del FUNA y 14 de mayo. Nacen inmediatamente, aplicados y apoyados económicamente desde Moscú y Rusia, porque todos los gran cantidad de elementos fueron preparados también en La Habana. Y por supuesto, esto no fue una idea que se le ocurrió a Stroessner, porque inmediatamente interviene la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y nace el famoso punto cuarto Plan Truman y el plan de las Américas del presidente Kennedy, que era apoyar económicamente a los gobiernos de América Latina para que no caigan en manos del comunismo. Y por supuesto viene aquí al Paraguay la misión americana en el 59 y lanza justamente, mira, muchos dicen, ni siquiera saben eso, mi propio correligionario del Partido Colorado no saben de que en el 59 prácticamente fue un trabajo de inteligencia que dictaminó al presidente Stroessner que la única manera de tener una base popular era que políticamente a través de un partido político que era el Partido Colorado se penetre a las capas más bajas de la sociedad a través de panales, vamos a decir, que constituyeron las seccionales y que lleguen con obras a todos esos segmentos. No fue una idea que se le ocurrió a él, fue la propia inteligencia americana la que vino a asesorar y entre otras cosas se sanciona la aprobación de la construcción de la ruta Transchaco, que por primera vez puso fin a ese aislamiento y las colonias menonitas pudieron traer su desarrollo al Paraguay. Eso eso mucha gente sabe, volvemos a decir, la carne, el Plan Nacional del Trigo. Y por supuesto, se preparan los movimientos guerrilleros en el norte argentino, muchos de ellos en Corrientes, en la famosa estancia Tarahui, que es el de la famosa yerba mate Tarahui y otras. Y a partir de que el gobierno del presidente Stroessner toma conocimiento de que esos movimientos guerrilleros estaban siendo adiestrados, formados y preparados por el ERP, el Ejército Republicano del Pueblo, ¿verdad?, que lo comandaban Enrique Gorrearán Merlo, ¿verdad?, y el Mario Firmenich y montoneros, es que Stroessner se lanza por primera vez a mirar al este y decide tomar contacto con el Brasil. Ya había venido el presidente Getúlio Vargas durante la época del presidente Morínigo y había traído el acta de la independencia a entregar y al famoso a condonar la deuda de la guerra de la Triple Alianza. Pero nosotros, desde que terminó la guerra de la Triple Alianza, teníamos una dependencia absoluta de Buenos Aires. Vuelvo a decir, nosotros que somos hombres de derecho, hombres y mujeres de derecho, ¿verdad? El Código Civil del Paraguay hasta el año 87 no es que fue adaptado al Paraguay. Nosotros adoptamos así, al libro cerrado, el Código de Vélez Sarsfield. Y la Constitución argentina, la Constitución del 70, que dice corte y libre. Mira, al libro cerrado la Constitución, y a partir de ahí fue en Buenos Aires donde se decidía, o donde iban ustedes en todas las revoluciones a llorarle las distintas facciones del Partido Liberal, a Buenos Aires. Y es el que rompe esa hegemonía, va a ser el presidente Stroessner cuando toma conocimiento de esa preparación. Y ahí, a partir de ahí, nace la mirada al este. Hasta ese momento los brasileños eran para nosotros los cambás. A partir de ese momento se va a suavizar el término y van a pasar a ser los rapay. Y quiero decir lo siguiente, ustedes saben de que en ese acercamiento con Brasil nace a partir de Humberto de Alvear, Castelo Branco, Garrastazu Medici, y vamos a ir viendo Ernesto Geisel, nace el famoso Plan al Este, y es el gobierno federal brasileño a cargo de un coronel que construye el famoso camino Ajos-Foz de Iguazú, que es Coronel Oviedo, Ciudad del Este, por decirlo ahora para entender mejor, Ajos-Foz de Iguazú. Ustedes saben de que eso era una selva virgen, pero selva, que entre comillas, aquí quiero hacerlo nuevamente un paréntesis y decir lo siguiente, porque acá se dice también de que todas esas tierras se le entregaron a los brasileños. Ustedes saben de que
en Coronel Oviedo, en Ajos, terminaba el Paraguay. Pero eso no es mentira. Había solamente un rancherío de extracción de tronco en Caguazú y después no había más. Todas esas ciudades que hoy conocemos, Campo 1, Campo 2, Campo 8, Campo 9, que tienen nombres paradójicamente de autoridades del Partido Colorado, como de Juan de León Leari, José Domingo Campos, Juan León Mallorquín. Todas esas son ciudades nuevas. Eso no tiene, son ciudades nuevas. Y lo mismo de Ciudad del Este a Salto de Guairá. Troncal 1, hasta ahora se llaman así, Troncal 4, que en Baracayú, Nueva Esperanza, Itaquirú, ¿verdad? Sabemos todo que es hasta ahora tienen esos nombres, prácticamente son nuevos. Estas ciudades no tienen 60 años, ni 70 años, estamos hablando. Entonces, ahí se planificó no solamente la apertura del camino al este, sino que se habló, es más, cuando se daba las tierras aquí en el IBR, porque no es que todos los generales se hicieron de estancia, claro que hubo gente que se aprovechó, pero el que iba, se le pedía que resida y que trabaje la tierra, nadie quería ir. Como decían, qué sé yo, mis abuelos, ¿qué voy a ir a hacer allá? Que me coman los leones. Ahí solamente hay selva, ahí me van a comer los leones. ¿Y cuál fue la única población que se vino a instalar ahí? Se alentó la inmigración de brasileños, pero no de cualquier tipo de brasileños, señores, sino que se alentó la inmigración desde Río Grande do Sul y desde el estado de Paraná. ¿Y qué significa eso, señores? Que hasta el día de hoy ustedes les pueden comprobar. La mayoría de esas personas son brasileños de una generación. ¿Por qué les digo esto? Y son muy diferentes a los de Río de Janeiro y muy diferentes a los de Pernambuco, a los de Pará y a los del Nordeste. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con ellos, a la tercera o cuarta palabra, uno por el apellido ya les pregunta, o su abuelo era polaco, o holandés, o italiano, ¿verdad? De Serbia, de Austria, de Alemania ni qué decir. Era toda gente que sabe una sola palabra, el trabajo, que para llegar al éxito en la vida no hay padrino político. ¿Cuál es el secreto? El trabajo. Desde criatura, ¿cuál es el único secreto de salir adelante? El trabajo. Los principales números que tenemos hoy en el Paraguay, que tan orgullosos nos pone en materia de exportación y de producción agrícola y ganadera, es en esas partes del país donde están esas colonias. Y eso no lo podemos desconocer. Y yo por eso no soy entreguista. Porque ¿qué pueblo había ahí? Porque cuando dice se remangó al campesino, ¿pero qué? Después de Coronel Oviedo no había nada. Que en Olear y todo eso, Campo 1, Campo 2, Campo 3, Campo 9. El único que quedó con el nombre de Campo 9. ¿Verdad? Y lo mismo Troncal 1, Troncal 2, Troncal 4 y lo mismo los otros, Naranjal, Santa Rita y demás, María Auxiliadora, Tomás Romero Pereira, que se le cambió, bueno, se le puso, no fue mi intención, pero se le puso todo nombre de caudillo del Partido Colorado. ¿Y qué culpa? Pero no había ni una ciudad ahí. Y los números que tenemos en esos departamentos son los que nos ponen orgullosos como país, con la colonia menomita del Chaco y en Itapúa. Después el resto, señores, bueno, y ahí ese ya es arena a otro costal, pero no quiero ponerme a discutir. El triunfo de la Guerra Fría marca la alarma acá en el Paraguay y se lanza los movimientos guerrilleros a organizar ciertos ataques. La única diferencia que tuvo a través de los trabajos de inteligencia es que se logró infiltrar a la guerrilla en ese momento. Tanto es así que cuando cruzaron el Paraná sabían perfectamente dónde estaba y quiénes estaban. Y fue el RI-14 el que llevó adelante esa expedición prácticamente de élite. Y los militares y policías que cumplieron esa misión, no es como hoy las FTC o Fuerza de Tarea Conjunta que tienen un plus por tal cosa o tienen seguro de vida o tienen... No. Ellos recibieron una misión y no se discute, había que cumplirla. Tuvimos un vecino que ya falleció, que justamente estuvo en esa operación y él 5 años se olvidó de su familia. Entró ahí, entró de una manera y salió de 5 picado con bichos, con todo tipo de malaria, enfermedades, pero cumplió. Cuando llegó el momento de la acción, todos abandonaron sus puestos y tenían perfectamente identificado
y terminó el problema. ¿Saben por qué aquí Paraguay fue elegido? Porque esto no fue casualidad. El movimiento fue el 14 de mayo con mucho apoyo desde Cuba, porque acá Paraguay tenía todos los ingredientes para que esto sea una segunda Habana. ¿Y en qué sentido digo esto? Porque aquí había pobreza, veníamos de un periodo de anarquía, el poder estaba concentrado en los grandes terratenientes, Mate Laranjera, Obdulio Barte, vuelvo a decir, Carlos Casado, y tenía todos los requisitos. Paraguay era el centro donde se realizó la primera experiencia empírica de una revolución triunfante en América del Sur. Pero se encontraron con una persona que se hizo frente. Ahora, se cometieron injusticias, se golpeó a los derechos humanos, claro que se hizo tortura, por supuesto, y tienen que pagar, y de hecho que ya pagaron. Entre comillas hablo acá y digo, ustedes saben que ya se pagó en concepto de indemnización a las, entre comillas, víctimas de la dictadura, casi 150 millones de dólares. Ustedes saben de que hoy, 2020, hay más víctimas de la dictadura que durante la dictadura. Hasta ahora tiene el defensor del pueblo, entre comillas, carpeta ahí para pagar indemnización. Hasta siento. Pero yo le pregunto en esta emergencia de COVID, ¿pero por qué? Pero eso no se suspende, ya no le parece, porque 150 millones de dólares ya Omar Chama, yo voy por Amani, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decir, nace el acercamiento con Brasil, pero se va a producir un incidente muy terrible. Desde 1962 Brasil ya estaba haciendo trabajos técnicos, de estudios técnicos de aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. Cuando eso llega a oídos de las autoridades paraguayas, del canciller Raúl Zapena Pastor, Paraguay ejerce su protesta. Y justamente a la zona que era no delimitada. ¿Por qué? Y acá quiero entrar dentro de la materia y decir, el Tratado Luisaca-Cotegipe de 1872 estableció los límites entre el Paraguay y Brasil. Y en la zona de lo que es los Saltos de Guairá, dice perfectamente el tratado, Brasil se dividirá al Paraguay siguiendo la línea de cumbre, la cordillera de Mambay y Maracayú, siguiendo la línea de cumbres, atiendan bien esa palabra, cumbres, hasta el accidente geográfico de los Saltos de Guairá o Siete Quedas, siguiendo la línea de cumbres. Y se establecieron 6 hitos de la Convención de Marcadora, del 72 al 74, 6 hitos intervisibles en toda esa zona. En 1872 al 74, estamos hablando prácticamente después de la guerra de la Triple Alianza, en plena selva. Esos 6 hitos ya no estaban más. Entonces comenzó la Comisión Mixta de Caracterización de Frontera a trabajar. Y aquí está el incidente principal que motiva casi el estallido de una guerra entre Paraguay y Brasil, porque la gente dice nosotros nos bajamos los pantalones. Mentira, Paraguay casi le desafía una guerra al Brasil, pero claro que le desafiamos. La Comisión de Marcadora de Límite llegó a caracterizar 871 hitos desde la cordillera Mambay en Baracayú y llegó al hito 341 del sector cuarto, el último a 20 kilómetros de los Saltos de Guairá, cuando Brasil se retira de la mesa de discusión con la Comisión Paraguaya de Marcadora de Límite, que lo presidía el famoso y mítico coronel Mesa Guerrero. ¿Por qué se retira Brasil? Porque Paraguay ya tomaba conocimiento, porque se utilizaba tecnología, observación astronómica y desde el aire observación de fotografías plana y altimétricas, se podía medir la altura de las cumbres. Entonces se llegó al Paraguay, ya sabía y sus técnicos de que si seguía la caracterización por la línea de cumbres, como decía el tratado, no era que Paraguay tenía el derecho a la quinta caída, nomás como decían los brasileños, sino que Paraguay tenía derecho a la primera caída y era Brasil el que solamente tenía acceso a 2 caídas de las 7 quedas, de las 7 caídas. En consecuencia, la mayor parte de los saltos estaban en territorio paraguayo. Ahí Brasil se retira y pasa finalmente a la discusión por la fuerza. Y cuando va la famosa comisión oficial enviada por la Cancillería paraguaya, de los cuales participó el doctor Carlos Augusto Saldívar, el coronel Mesa Guerrero y el doctor Conrado Papalardo Saldívar, el único que vive de esa camada es el doctor Teruco Papalardo, que es una leyenda viviente, espero que su memoria la publique. Son apresados por componentes militares brasileños en territorio paraguayo cuando izaron la bandera paraguaya. Ahí se armó
porque Paraguay movilizó también sus fuerzas armadas a la zona. Se hace la famosa nota protesta del canciller Raúl Sapena Pastor y Brasil moviliza todo su ejército del sur. Cuentan justamente los habitantes de Pedro Juan Caballero y demás, todas las tropas desde Mato Grosso do Sul, de Río Grande do Sul y Paraná vinieron a concentrarse ahí. Y Brasil ingresó no unos kilómetros por Torrenante, ingresó casi 70 kilómetros en territorio para toda la zona hernandaria, todo Brasil. Y cuando fueron ahí la prensa y las autoridades paraguayas, ni siquiera dieron a la prensa paraguaya, le aceptaron las preguntas. Y un coronel de Grego les gritó, esto es territorio brasileño y yo obedezco órdenes de mi comando. Así que retírese. Ese era el nivel de crispación que se sentía en el ámbito político. Y por supuesto que Paraguay creó una comisión internacional integrada por los más grandes intelectuales, incluso que no fueron ni colorados, ni del el doctor Ramiro Rodríguez Alcalá, el doctor Pedro Godinó de Vilairé, el doctor Luis de Gasperi, el doctor Hipólito Sánchez Kell, el doctor Horacio Lebrón, todo principalmente para hacer un lobby internacional de denunciar. Se denunció al Brasil como que venía a completar lo que no terminó en la guerra de la Triple Alianza. Finalmente ayudó muchísimo y el doctor Pappalardo en una de sus conferencias de prensa dice justamente, se reunieron en la estancia del presidente Emilio Garrastazu Médici en el Pantanal, donde se filmó esa novela El Pantanal, que hasta ahora es propiedad de la familia Garrastazu. En un jeep le muestra el proyecto el doctor Pappalardo y estaba el canciller también Sapena Pastor y Mario Gibson Barbosa. Nosotros tuvimos la suerte de que el canciller brasileño Mario Gibson Barbosa fue, antes de ser canciller brasileño, embajador del Brasil en Paraguay, y el doctor Raúl Sapena Pastor fue, antes de ser canciller, embajador del Paraguay en Brasil, y conocían ambos todos los entuertos de lo que significaba esa injusticia de la guerra de la Triple Alianza, que el presidente Garrastazu estaba resuelto a llevarlo adelante. Pero le dijo Garrastazu que no lo puedo apoyar directamente porque me van a hacer un golpe de Estado. Entonces Strauss le dijo, bueno, cuando llego a Asunción voy a hacer público, no vamos a firmar nada, que tenemos un acuerdo y vos no vas a desmentir. Y efectivamente pasó eso, y finalmente fue corriendo el espíritu. Estamos hablando de 1965, y para junio de 1966 ya se dan el inicio y la aparición del famosa firma del Acta de Foz de Iguazú, que las altas partes se comprometen a realizar un estudio en conjunto para el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del río Paraná. Y quiero esta parte ir cerrando porque no me quiero extender también mucho con el uso de la palabra. La gente habla Electroval, el sector técnico de Brasil. No. Itaipú tuvo más contrarios en Brasil que en Paraguay. Nosotros no fuimos ni el 5% de las críticas que recibió Brasil por realizar la obra más grande de la historia del Brasil, como ellos decían, con el país más pobre del mundo como era el Paraguay. Y en ese momento, cuando se deciden realizarlo durante el gobierno, tardó más de un año Ernesto Geisel en llevar adelante. ¿Y qué es lo que le decidió también al Brasil llevar adelante? Que durante todas las gestiones de conversaciones Argentina manifestó su oposición, sobre todo desde la figura del almirante Isaac Rojas, que presidía, podemos decir, el bloque a la dura de las Fuerzas Armadas de Argentina, en donde decían que Itaipú, si se construía, iba a inundar todo, en un caso de desgracia, todo el norte argentino, iban a quedar ahogados. Incluso habló de la posibilidad de bombardear Itaipú, y eso fue lo que le hizo decidir a Ernesto Geisel de Brasil a llevar adelante cuando dijo: Argentina no me va a marcar las pautas al Brasil, ¿verdad? Y a partir de ese momento se comienza a analizar los estudios técnicos conjuntos para el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del río Paraná. Y otro punto principal, vuelvo a decir, en ese momento era la
Porque Brasil, Itaipú no surge del sector eléctrico brasileño. El sector técnico eléctrico brasileño, y les digo un nombre, el ingeniero Octavio Marcondes Ferraz, el ingeniero de mayor prestigio de Brasil, que había ganado un concurso en Europa y era la palabra más grande de ingeniería eléctrica en Brasil y uno de los más importantes del mundo, vivió toda su vida luchando para que Brasil no haga esa obra con quien él creía el país más pobre y miserable del mundo, que era el Paraguay. No podemos otorgarle la llave del desarrollo de Brasil al país más pobre del mundo, decía. Y en ese caso, Brasil nació, Itaipú nació y fue sostenido por Itamaraty para la solución de un problema no resuelto en tierra que iba a desembocar en una guerra. Ahora, de que nos iban a aplastar y todo eso, no sé, pero no, el Paraguay no se dio ni un ápice. Movilizó todo lo poco que tenía y realizó un lobby internacional denunciando. La manera como se presentó fue espectacular. Brasil viene, claro, acá dice Víctor Ramírez, la participación, Ras, creo que era el apellido, Tim Ras, el famoso secretario de los Estados Unidos que vino primero a Brasil, habló una hora ahí, luego al Paraguay, inmediatamente ya aceptó después Brasil. Muy excelente, querido Javier, sí, el famoso secretario de Estado de los Estados Unidos, Tim Ras, que tenía un prestigio en ese momento enorme. Y a partir de ahí se decidió realizar con el Paraguay. Vuelvo a decir, vamos a analizar justamente ya las partes propiamente dichas del gobierno del Paraguay en cuanto a la negociación de Itaipú. La figura providencial de un hombre, Enzo de Bernardi, lastimosamente cuya nuera fue víctima del primer secuestro por parte de un escuadrón marxista radical que tiene sus ramificaciones políticas en el Congreso hasta el día de hoy, que pagó y que al final fue ese con los nervios lo que finalmente le llevó a él, luego una parálisis, lo termina llevando también al ingeniero Antonio de Bernardi muchos años después. Pero aparece en escena un ingeniero que se había recibido en Torino, ¿verdad? En Italia, en ingeniería electromecánica, que había vivido toda su formación, nació en el Paraguay, era paraguayo, pero había servido y venía con un prestigio enorme y sin conocerlo. Todavía no tenía 30 años cuando lo llama al Paraguay y lo pone al frente de la obra más grande construida por el Paraguay en su historia. Quiero ir terminando con esta frase. Mucho se critica al Paraguay, al gobierno del presidente Stroessner, porque no sé, porque dicen de que se entregó, se bajaron, pero todos aquellos que critican no ofrecen una solución a la situación, porque el Paraguay, nosotros hasta el día de hoy, nosotros no tenemos combustibles fósiles, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos uranio. Nosotros estamos condenados a desaparecer como país. Ustedes saben de que todo nuestro pequeño ingreso se iba a limitar a la importación de petróleo para hacer centrales térmicas para dar electricidad. Ustedes saben de que a nosotros nos permite Itaipú considerarnos país, prender las luces aquí y tener con todo lo que se pueda decir un proyecto de país. Estábamos condenados al fracaso, íbamos a estar peor que Laos o Camboya. Todo lo que criticaron no ofrecieron porque dice Paraguay tiene que hacer. Y nadie dice, ¿y si Brasil y hacía Itaipú solo? ¿Quién iba a obligarle a que lo haga con el Paraguay? ¿Quién podía obligarle? ¿Quién? Nosotros. Con que vos uno al más grande, ¿cómo le obliga? Yo me puedo ir parar enfrente, zapatearle, quiero, pero ¿y si no? ¿Qué hago? ¿Me jodo? No es así como tan fácil como dicen todos. Y la próxima clase, el próximo jueves vamos a hacerlo, porque viernes tenemos otra clase, otra conferencia también en otra parte. Vamos a hacerlo el jueves, ya les digo, por favor, que estén presentes y lo analizamos. Vuelvo a decir, todas las grandes obras de infraestructura en aquella época. Y le digo más, ustedes pueden creer cómo se pudo haber hecho todas esas obras de infraestructura, todos los centros de salud, estableciendo la famosa descentralización de la salud.
del interior del país, todas las escuelas de enseñanza media diversificada, como dijo el gran Ramón Indalecio Cardoso, que ni siquiera era colorado, que tenían que ser educados de acuerdo a las condiciones rurales de esa región. Itapúa, vuelvo a decir, estero, Misiones tiene los llanos, Itapúa tiene mucha tierra colorada, tiene que ser diferente. El café en Amambay, vuelvo a decir, esa visión y la calidad del gabinete, porque se dice porque se idiotizó el Paraguay. Fernando Bertoni, Federico Mandelburger, Raúl Peña, Raúl Zapena Pastor, Hipólito Sánchez Kell, Alberto Nogués, César Romeo Acosta. Pues yo no puedo creer lo que habrá sido una discusión entre esos monstruos. Pero no me puedo yo hacer la idea. El menos que era ahí era PhD y respetado en todo el mundo. Y vuelvo a decir aquí, ¿cuál era el nivel de la enseñanza de la educación pública? Porque acá pues dicen que se idiotizó el Paraguay. Yo pregunto si ustedes en aquella época, los mayores van a recordar si iban con un guardapolvo sucio, si te iban a dejar entrar. Si te ibas despeinado, si te iban a dejar entrar. Si no sabías leer o escribir, si ibas a pasar de grado. O si en la facultad de Derecho vos ibas a estudiar con folleto. Yo pregunto, en la mesa de Horacio Lebrón, en la mesa de Frescura y Candia, en la mesa de Blas Hermosa, en la mesa de Luis de Gasperi, en la mesa de Ramiro Rodríguez Alcalá, si vas a poder quitar folleto. Y lo mismo podemos aplicar al nivel de la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Medicina. La creación del campus universitario. Vuelvo a decir, los únicos 2 puentes que tenemos hasta el día hoy en el río Paraguay se hicieron en esa época. La única pileta olímpica. La municipalidad de Asunción, aquí durante la época de Porfirio Pereira Ruidía, que no tenía el impuesto inmobiliario, todas las casas tenían que tener su fachada pintada. Y todas las plazas eran jardines. Y lo que era el Parque Caballero, no. Vamos a estar ahora acá. Corposana, el desagüe pluvial, vuelvo a decir. Nosotros no teníamos ni planta de tratamiento de agua. No teníamos ni electricidad, ni luz, ni ruta. El Paraguay terminaba en Ajo, en Coronel Oviedo. Pues yo no sé si es que realmente Línea Aérea Paraguaya bajaba en Bruselas, en Frankfurt, bajaba en Madrid en vuelo directo, bajaba en Estados Unidos, tanto en San Francisco, en Los Ángeles, como en Miami, en Washington y Nueva York, en ambas costas. Y en la flota mercante del Estado, hasta en tren andaba hasta Buenos Aires. Quiero que me digan, se cometió, vuelvo a decir, ataque a los derechos humanos, se cometieron. Tienen que pagar, tienen que pagar. Son criminales, son criminales. Pero vuelvo a decir, acá se pagó a las supuestas víctimas de la dictadura 150 millones de dólares. Y hay más víctimas de la dictadura ahora. ¿Y usted hace cuánto que se fue ya el famoso Alfredo Stroessner aquí en Paraguay? 89, 31 años ya. Acá hay gente que nació, creció, tiene hijos y se recibió sin haberle conocido al tal. Y con el cuento de hace ya 30 años siguen aquí currando las ONG, encontrando huesos ahí como en Ciudad del Este, que era finalmente que llevó un bururú ahí. Todo calladito ahí cuando ya se estaban aceitando las manos. No, señores, vuelvo a decir, y el nacionalismo paraguayo, si bien lo adelantó Alfredo Stroessner, se recuperó en la guerra del Chaco, no ante el gobierno y durante la democracia. Yo vuelvo a decir, desde la democracia. Hago un paréntesis y digo, hasta el gobierno de Horacio Cartes. ¿Qué se construyó acá en el Paraguay? ¿Qué se construyó hasta el 2013? Se construyó, señores, ¿saben qué? El hospital de clínica con donación de Taiwán, el plato volador, ese que es la cosa más fea que hay en América, que es el Congreso Nacional, y en la plaza esa de la democracia que Filisola con sus arquitectos especiales, ¿verdad? Construyó y que apenas inauguró ya se cayó destruyendo la plaza más hermosa que tenía Asunción. Después que se hizo más acá. Todas las obras fueron de aquella época, hasta el 2013, vuelvo a decir, que se hicieron todos estos superviaductos y todas estas grandes obras de infraestructura. Porque ni lo llamado, las famosas alternancias, porque no dieron resultados. Yo le digo, ¿qué obra de infraestructura hizo Monseñor Lugo en sus 4 años de gobierno acá? Pero en Doyapoy ni petenita tacuá, y me van a disculpar, y corríjanme si no estoy equivocado, si estoy equivocado. Entonces, señores, vamos a analizar, yo les pido no se queden con lo que yo les digo. Vamos a analizar propiamente dichas las grandes discusiones en torno a Itaipú en la próxima clase. Vamos a hacerlo el jueves.
confronten todo lo que yo les digo. No me crean, la primera noción claro, el hospital de Ingavi, el hospital del cáncer, el hospital del trauma, todo fue hecho en el Banco Nacional de Fomento, el Banco Central del Paraguay, la terminal de ómnibus, y así podemos estar, el hospital de Itagua, podemos estar horas acá, el hospital militar y todo, pero no sé qué es lo que pasó acá, ¿verdad? Porque el puente San Roque González de Santa Cruz se terminó cuando vino el golpe de Estado. No sé qué es lo que se hizo, porque los únicos dos puentes en el Paraná fueron de esta hora. Entonces, ¿qué vamos? ¿Dónde yo estoy mintiendo? Por ahí estoy equivocado y ustedes me van a corregir. Yo estoy equivocado. Pero cuando hablamos de una época histórica, vamos a hablar de su administración. En agricultura y ganadería, en infraestructura, en salud pública, en educación, en política exterior, en economía, y vamos a analizar la fortaleza del guaraní y la fortaleza de la economía paraguaya hasta el día de hoy. Yo le pregunto a usted, ¿eso es casualidad? Y les digo más, para cerrar, ustedes saben de que toda esa obra de infraestructura, toda esa obra se hizo con presupuesto nacional y muy pocas con préstamos, se hizo con presupuesto nacional. Ustedes pueden creer eso. Claro, el algodón, el plan nacional del trigo, la soja, acá no existía en la Paraguay, no come verdura, no. La naranja, todo fue obra en ese momento de Hernando Bertoni. Ni lechuga no teníamos nosotros, nada. Que hasta el 2013, que fue Horacio Cartes el único que realizó tantas obras de infraestructura en tan poco tiempo. Los gobiernos anteriores, ¿qué hicieron? Por favor, en base, ¿qué se hizo acá? Porque vuelvo a decir, la única pileta olímpica que tenemos hasta el día hoy fue obra de aquella época. Acá le cargaron agua nomás hace poco, ¿verdad? Y los teatros también, los dos teatros esos del Banco Central, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llegamos porque se hizo sin endeudar al Paraguay. Y durante la caída, porque si eran tan deshonestos, ustedes saben de que a la caída el Paraguay tenía la mayor reserva de dólares y la mayor reserva en oro de este país. Porque al guaraní le sustentaban no el billete como en Estados Unidos y el petrodólar, no sustentaba el oro. ¿Qué pasó después? Ese ya es arena a otro costal que seguramente lo vamos a ver en otras partes. Pero el gabinete era brillante y los rectores de la Universidad Nacional a nivel de Berganza y demás, quiero ver yo. Los ministros de la Corte, por citarlo nosotros que somos acá abogados, ¿verdad? Un Alberto Correa, un César Garay, un Justo Pucheta Ortega, un Juancín Morales, tenían su despacho abierto. Ustedes saben que iban y venían caminando. Ustedes saben que tenían un escarabajo, tenía Juancín Morales, entraban ahí los camaristas, no es como ahora con 8 guardaespaldas y con todo ahí. Es realmente, ahora, usted me puede decir, ¿en dónde yo estoy mintiendo? Al progresismo, a los medios políticos progresistas, ¿dónde yo estoy mintiendo? Entonces, señores, aprendamos a analizar la realidad de la verdad por sobre lo que nos instalan los medios mediáticos progresistas que dominan el 90% de la sala de prensa y de redacción de los medios de comunicación. Acá vamos porque nos resisten una sola discusión objetiva. Y desde acá, ustedes lo pueden decir, los desafío a cualquiera de sus exponentes. Entonces, señores, llego punto final acá y vamos a analizar Itaipú y Yacyretá, las discusiones para el nacimiento tanto del anexo A y el anexo C, como vemos aquí hasta el día de hoy, y lo que significó para el Paraguay. Bueno, muchas gracias y le pido disculpas, hoy por suerte no entró más ningún gato. Y bueno, acá me están preguntando qué pasó del oro del BCP. Y bueno, esa ya fue la democracia, papá, ¿qué te iba a decir? En el 89, el golpe de Estado, la reserva y la deuda externa. Y sí, no había deuda externa acá. Nosotros teníamos la mayor cantidad de ahorro y reservas nacionales y teníamos reserva en oro. Respaldaban nuestra moneda al oro. Así mismo, querido Víctor, Klaus. Y acá las preguntas. Acá le estoy viendo a todas las compañeras que me dicen presente. No sé si hay algunas preguntas más
como vuelvo a decir, el movimiento contra la guerrilla acá, el FUNA el 14 de mayo, cuando a mí me pregunta víctima, yo le pregunto acá, ¿estos venían a traer acá combo doble de McDonald's o venían a traer pizza Hut acá? No, estos eran preparados militarmente, totalmente. Solamente que la Fuerza Armada en ese momento logró infiltrar a la guerrilla. Y cosa que no ha podido hacer en las FTC hasta el día de ahora, no ha podido infiltrar a la guerrilla, cuyas ramificaciones políticas llegan hasta el día de hoy en el Congreso. Hay que decirlo, porque la entidad de derechos humanos del Paraguay, la famosa Comisión de Derechos Humanos Paraguay, está presidido por el fundador de Patria Libre y abogado de Arrón. Imagínate quién no va a defender los derechos humanos o qué objetivo va a hacer. Bueno, acá, querido Francesco, te agradezco mucho. Víctor, también muchas gracias. Jazmín, Belsabé, Luciana, les agradezco. Klaus, Marcos, todo por la clase. Rodrigo, que lo estoy viendo ahí. Gustavo Sánchez. Vamos a encontrarnos el jueves, por favor. Discúlpeme si es que me excedí un poco. Yo también me entusiasmo cuando vamos, pero esto es analizar objetivamente. Yo no tengo la razón, pero trato de fundar mi posición. Muchas gracias y esto ha sido todo. Que tengan un feliz resto de jornada.